que esta batalla de Kadesh es entre Muwatalli II y Ramsés II, o sea, dos imperios peleando, imperio hitita versus imperio egipcio, dan origen posteriormente al primer tratado de paz. En el Museo de Estambul podemos encontrar esa tablilla, el primer tratado de paz en la historia. Un cordial saludo a los amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y nos encontramos en esta séptima entrega de las primeras culturas indoeuropeas. En esta ocasión, para hablar sobre los hititas con el profe Carlos Eduardo Aramayo. ¿Cómo está, licenciado? Un saludo, Carla. Muy bien, dispuesto ya a hacer la entrega del séptimo capítulo de estos pueblos indoeuropeos. Sí, los hititas ya son bien conocidos a través de la Biblia y de otros libros. O sea, cada libro que abrimos que tiene relación con Mesopotamia, ahí están los hititas. Claro, pero evidentemente de la Biblia, tal vez es una etapa inclusive neo-hitita o post-hitita la que podían haber conocido, ¿no? Porque los hititas tuvieron un periodo eh, más fértil y exitoso, digamos, a finales de la Edad de Bronce, ¿no? Claro. Así es. Bueno, Profesor, pasaríamos a la primera imagen, ¿no? Sí. sí, aquí voy a subir las diapositivas. Esta es la reconstrucción lingüística que hizo bastante recientemente, digamos, el profesor Alwin Clockhurst, que es neerlandés. Él considera que llegaron a Anatolia por el estrecho del Bósforo, los antecesores de los hititas y de varias comunidades o pueblos que tenían una lengua proto-anatolia o descendiente de esta. La llegada habría sido alrededor del 3100 antes de la era común. Y uno de los primeros desprendimientos, digamos, o sucesores del proto-anatolio sería el proto-lúbico lidio de 3000 a 2500 antes de nuestra era. Y el camino que siguen, digamos, desde la formación del proto-anatolio hasta donde dice hititas, esa sería la región donde se asentaron los primeros hablantes del idioma hitita, que se considera ya empezó en sus primeras etapas en el 2100. Y luego el hitita canecita a partir del 1970 antes de la era común. El río que se ve, que se dirige hacia el norte y después hacia el mar Negro, tiene un nombre, se llama Kisilirmak. Eh, el checo Bedřich Hrozný fue el primero en descifrar la escritura hitita. Es como digamos, una cápita que podría comunicar. Pasaríamos a la siguiente. Esta es otra hipótesis más reciente de David Reich, basado principalmente en la genética y en la arqueología. Los genetistas consideran que los migrantes del Cáucaso y del Bajo Volga se dirigieron a través del Cáucaso Sur hacia Anatolia y se mezclaron con granjeros de Mesopotamia y llegaron donde la flecha llega a dos poblaciones principalmente, Kalejoyuk y Obaoren, y formaron una cultura a partir del 2800 hasta el 1500 antes de la era común. Esta es la otra hipótesis, ¿no? O sea, son dos hipótesis que compiten actualmente por establecer el origen del Anatolio. Este es el mapa donde se asentaron los hititas, o sea, las eh, tres o cuatro localidades más importantes son Kusara, que se ve a la derecha, después Kanesh, que actualmente se llama Kultepe, al centro está Hatusha, que hoy se llama Bogaskoy, y al norte Salpa. La habitabilidad, digamos, de toda esa zona
fue a partir del 1970 hasta 1650 antes de la era común. Existen tablillas que se encontraron posteriormente en Hattusa, pero que Alvin Clockhorst considera que son de la época de la que estamos tratando, o sea, entre 1970 y 1650, y que pudieron escribirse en, en Kusara o en Canich. Existe una de estas tablillas, la más interesante quizá, que es un mito fundacional para los hititas. Cuenta la historia de una reina, precisamente de Kanesh, que dio a luz 30 hijos. Esa tablilla es la KBO 322. El texto es el CTH 3.1. Esta reina, al dar a luz estos 30 hijos, dijo, según está escrito en esta tablilla, ¿qué multitud es esta que he dado a luz? Entonces decidió colocar en cestas grasa y colocar a sus hijos ahí. Y los hizo, digamos, los desplazó a través del río y ellos llegaron a Salpa, donde está en el mapa en el norte. Años después, los jóvenes crecieron, criados y educados por los dioses, dicen, ¿no? En Salpa. Luego volvieron a Kanesh y descubrieron que su madre había dado a luz otras 30 niñas. Y el mito dice que se casaron con ellas. Sin embargo, uno de los jóvenes fue el que se arrepintió, digamos, y consideró que esta era una mala acción, digamos, ¿no? Este es el mito fundacional de Kanesh y de los hititas, digamos, en esa zona. Casi desde el principio, como te dije, a partir del 1950, antes de la era común, los asirios establecieron colonias, principalmente en Cannes y las otras localidades, en Bogascoy, en Hattusa, y también, al parecer, en otros dos sitios. A la izquierda se ve el asentamiento que era hitita, y a la derecha una colonia comercial que recibió un nombre en acadio, el Karum, y eran sitios comerciales de los asirios, que dicen que pagaban tributo a los reyes o gobernantes de los pueblos donde se asentaban, pero era un dominio prácticamente comercial y económico que ejercía Asiria en esos lados. El imperio antiguo fue atacado en Cannes por primera vez por un rey de Salpa, que vimos en el mapa anterior que estaba cerca al Mar Negro, en 1833, antes de nuestra era. Evidentemente, Cannes fue el centro más importante en esta época. Y gobernaron varios reyes, entre ellos Jurmili, Pajanu, Inar, y el último rey independiente, digamos, Warsama, entre 1775 y 1750, antes de nuestra era. Luego, como vimos en el mapa, había el asentamiento de Kusara más al este. Un rey de Kusara invadió Kanesh y lo conquistó precisamente en esa fecha, en esa época, en 1750, antes de la era común. Y su hijo, que se llamaba Anita, conquistó Hattusa y Salpúa, o sea, al centro y más arriba. El último rey fue Susu de este periodo, pero en algún momento, entre 1710 y 1705, Cannes, la principal colonia o Karum, fue destruida. Y ahí terminó el comercio con Asiria.
Eh, la tercera etapa, digamos, o la siguiente, es el del reino hitita antiguo, entre 1650 y 1500 antes de la era común. Eh, Su fundación es atribuida a un rey mítico también, Labarna I, pero el rey histórico que comenzó a dirigir ese reino fue Hattusili I, entre 1650 y 1620 antes de nuestra era, y trasladó la capital de Kanesh a Hattusa, o sea, al centro del territorio. El hijo de Hattusili I fue el más exitoso a nivel militar porque conquistó nada menos que la ciudad de Babilonia y la saqueó en el 1595, antes de la era común. Se llamaba Mursili I. También saqueó Mari, otra población de esa zona. No a pesar de haber saqueado y conquistado la ciudad de Babilonia, no la gobernó, sino que la entregó a los casitas, un pueblo también que muchos creen que fue indoeuropeo, pero que se asentó en esa zona, ¿no? Eh, este reino antiguo, hitita, terminó aproximadamente en el 1500 antes de la era común, con el último rey que se llamó Telepinu. Luego comenzó el Reino Medio. Esta es una tablilla de Kultepe, de la época de los Karum. Es un pago de un préstamo con impresiones de sellos cilíndricos. Evidentemente es de la época en que los acadios controlaban la zona y que terminó con el reino hitita de la primera fase, ¿no? Esta es una diosa Ujú. del Reino Medio hitita. El Reino Medio hitita comenzó a existir a partir del 1500, antes de la era común, pero es un reino que no tiene reyes conocidos, digamos, por la investigación académica. Fue una época un tanto oscura. Se considera que cambiaron la capital a otras localidades, primero a Sapinúa y luego a Samuja. Esta deidad es la diosa del sol de Harina. Eh, su pareja era el dios del clima, Tarjuna. Otros también consideran que se llamaba Tara. Y tenían una hija que se llamaba Mesula. Eh, claro, esta imagen es posible que se refiera a esa divinidad, pero los investigadores no están del todo seguros. Cuando terminó esta época, llegó el Reino Nuevo y pasaríamos a una representación de este Reino Nuevo. Esta es una quimera. El Reino Nuevo empezó a partir del 1430 antes de nuestra era. Esta quimera tiene evidentemente, como se ve, una cabeza humana y un cuerpo de león, y está en el Museo de Ankara en Turquía actual. Eh, es una época bastante interesante porque se considera que los reyes se convirtieron en divinidades prácticamente, o sea, y eran adorados por sus súbditos. Les llamaban de una manera bastante interesante, les decían mi sol. El más grande, quizá, rey entre los hititas que gobernó en Hattusa fue Suppiluliuma I, que entró a gobernar en el 1350 antes de nuestra era. Esa es la época en la que Mitanni fue conquistada, o sea, tenemos un capítulo anterior donde hablamos de Mitanni, y esta conquista se llevó a cabo por los asirios, bajo el mando de un yerno de Suppiluliuma I.
En esta fase, la batalla de Cádiz es la más conocida de todas, en la que lucharon los hititas contra los egipcios. Se desarrolló durante el reinado de Ramsés en Egipto y cada uno de los bandos, cuando regresó de la batalla, comunicó a sus súbditos que había ganado, ¿no? Pero al parecer era una especie de empate, ¿no? Técnico. El último rey eh, del Reino Nuevo eh, fue Supililiuma II, que gobernó entre 1207 en adelante. Y ese es el momento en el que los pueblos del mar, que son bastante aludidos de forma negativa, conquistaron toda esa zona del Oriente Medio, digamos, ¿no? Eh, y Hattusa fue incendiada, la capital fue incendiada alrededor del 1180 antes de la era común. Y los invasores se consideran que eran pueblos indoeuropeos o en particular micénicos o gente, digamos, que se dedicó al vandalismo debido a la pobreza y a la hambruna que existía en esa época, ¿no? Y saquearon varios lugares importantes de estos imperios y reinos. Em, Ahí terminaría, ¿no? O sea, con los pueblos del mar aniquilando todo terminaría la historia de los hititas. Sin embargo, hay un periodo posterior, es el periodo post-hitita. Se desarrolló también en Anatolia y el norte de Siria. Se los llama Ciro-hititas. Los dos grandes reinos ciro-hititas estuvieron en Carquemis y Melid, pero como siempre los asirios estaban por ahí y destruyeron estos reinos eh, a partir del 911, antes de la era común. Y así terminó la historia de los hititas, digamos, ¿no? Ahora, podríamos pasar a la siguiente, porque esta es una descripción de los dioses hititas. En primer lugar, el más grande de los dioses era Siu. Siu es cognado con la palabra Diaus, o sea, cognado quiere decir que tiene un sonido muy similar. Y Diaus es el más importante dios proto-indoeuropeo. Hasta ahí los hititas habrían conservado sus orígenes indoeuropeos. Sin embargo, adoptaron otros dioses. Por ejemplo, en Kanesh eh, tuvieron dioses de la zona de Capadocia. Como ahí se ve, Asiyat, Halki, Inara, Isput, Pirwa o Tarawa. Pirwa era el dios caballo. Quizá esa sería todavía una conexión con sus orígenes indoeuropeos. Pero luego están dioses protoáticos, o sea, los áticos eran pueblos similares a los jurritas de la zona, no indoeuropeos, de los cuales los hititas adoptaron sus dioses y varios aspectos de su cultura. Y el resto de los dioses sería como Harina, la diosa de Harina, de la cual hemos hablado, que también tenía otro nombre, Urunsemu, y era una diosa solar. Bueno, hasta ahí podríamos explicar este tema de los hititas. En particular, este gráfico es de una disertación que dio hace poco el doctor Alberto Bernabé Pajares de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, bueno, sí, ahí concluiríamos la disertación de hoy. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo por Sí, a aquí ti. saco uno de los libros que yo tengo harina. Oh, tienes a la diosa de Harina, a la diosa del sol, a la diosa solar, sí, Hermosa. Algo sí, bellísimo. interesante que poder aportar a toda esta gran charla que usted nos ha dado, que esta batalla de Kadesh es entre Muwatalli II y Ramsés II, o sea, dos imperios peleando,
imperio hitita versus imperio egipcio, dan origen posteriormente al primer tratado de paz. Ah, Por sí, ahí luego evidentemente. zanjan sus malos entendidos. En el Museo de Estambul podemos encontrar esa tablilla, el primer tratado de paz en la historia. Claro, es el primer tratado de paz del cual se inspiraron posteriormente otras culturas, ¿no? De la Sí. zona, inclusive tuvieron esa misma idea de no cometer violencia contra sus rivales, sino hallar un equilibrio, ¿no? Sí. Y bueno, le agradezco esta sesión número 7, la entrega séptima de las primeras culturas indoeuropeas. Han sido 7 cápsulas enriquecedoras, ya con un público que espera una siguiente cápsula, agradecida de la información que usted entrega como licenciado de historia. Y ahí algo que mencionar, que es súper importante, el hecho de que el profesor Carlos Aramayo sea licenciado en historia, eso le entrega las herramientas para poder realizar este tipo de investigaciones basándose en metodologías históricas, historiografía. Entonces, de verdad que agradezco esa entrega al canal para que podamos conocer estas primeras culturas indoeuropeas. Bueno, muchas gracias. Sí, evidentemente soy titulado en la Universidad Mayor de San Andrés de aquí, de La Paz, ¿no? Sí, esa es mi Sí, presentación, digamos, ¿no? Aunque lo más importante es el conocimiento más que los claro, títulos, ¿no? Sí, claro, muchas pero gracias. sí, pero lo bueno es que Sí, el título le ha otorgado estas herramientas para poder estudiar este tipo de temas enriquecedores. claro, es así, Carla. Evidentemente también tengo un diplomado en educación superior también por la misma universidad, ¿no? Bueno, ese es Muchas gracias, profe. un aspecto aparte. Muchas Sí, gracias, y es Carla. bueno, buenísimo saberlo. Bueno, la gente ha manifestado a través de estas 7 cápsulas, bueno, las 6 anteriores, el agradecimiento a usted y a sus investigaciones, aportando estas cápsulas que de cierta manera, uno de los puntos que tienen a favor, además de la información, es que son cápsulas breves. Y eso permite a la gente poder verla y seguir realizando sus actividades cotidianas sin perderla. De repente cuesta mucho estar frente al computador o con el celu mirando diapositivas durante 1 hora, 2 horas. Entonces, de verdad que estas cápsulas en todo sentido son buenísimas. Claro, es así. Hay que realizar una división entre las fases de las culturas, de los reinos, todo, y entregar al público un resumen, ¿no? Ujú. Bastante conciso para que se entienda de qué se trata el tema, ¿no? Claro, Así es. exacto. Y bueno, el resumen en sí toma los puntos más importantes, entonces todo lo otro general o más profundo, cada uno por su cuenta, ya teniendo estos primeros puntos en el resumen, puede continuar una propia investigación respecto a una de las culturas indoeuropeas que más le haya gustado. Claro, cada público, digamos, cada persona, cada grupo social tiene un interés particular, ¿no? Claro, podrían continuar en la investigación y también podríamos tal vez darles alguna otra cápsula más específica, ¿no? De algún periodo en particular, de algún momento histórico y temas al respecto, ¿no? Sí, Claro, pueden es continuar las así. investigaciones de los haplogrupos. ¡Ah! Nos Ah, sí, llamamos pues, de los haplogrupos. Sí, sí. es un tema Bueno, bastante profesor Carlos, interesante. muchas gracias y nos vemos en una siguiente entrega, algún tema Mu- interesante que podamos continuar abordando. Sí, muchas gracias, Carla, por esta disposición para este tipo de entregas. Un abrazo y gracias a los amigos que verán esta cápsula en diferido.